Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la siempre bella, dulce Virgen María. Hoy es domingo 18 de junio del 2023. Me excuso ayer. Yo no puedo decir flojera, no puedo decir mentiras, perdón. Ayer fue típica flojera, típico cansancio, por eso no apunté el video. Además de eso, estoy en la casa de mi esposa y vinieron unos familiares a saludar. Una cosa llevó a la otra y bueno. Igual no hay excusas, pero espero y me sepan disculpar. El Evangelio, sobre todo porque el día de ayer fue el día del Inmaculado Corazón de María, pegadito al Sacratísimo Corazón de Jesús. Y ella fue la que hizo que yo otra vez volviera a estos caminos, a los caminos de Dios, a los caminos del Hijo, a los caminos del Espíritu Santo. Y bueno, no tengo excusas, pero sí les quiero pedir excusas por no haber montado el video. Bueno, comencemos con pie derecho diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora, Dulce Virgen María. Amén. Frase del día. Se me acaba de coger el Espíritu Santo y me dijo: seguite disculpando. No podemos ser perfectos, pero sí pedir disculpas cuando la embarramos. Señor Padre Santo, Padre misericordioso y eterno, te pido que la sangre preciosa de tu Hijo Jesús nos cubra, nos proteja, nos lave y nos lleve hacia la vida eterna. Amén. Nos haga invisible ante el mal, el enemigo, el demonio, la hechicería, la magia negra, todo lo que tenga que ver con el reino de la oscuridad. A ti, Espíritu Santo, gran discernidor, Paráclito, Consolador, tú danos los dones y las gracias que necesitamos para día a día poder ir escalando en los caminos de la espiritualidad. Amén. A ti, Jesucito, gran hermano o hermano mayor, síguenos cuidando, síguenos teniendo en esta gran bendición que nos ha dado la Virgen María al podernos llevar a tus pies y ser tu esclavos de amor. Y a ti, Santísima Virgen María, envuélvenos en esa burbuja de amor, de paz, de protección, para que día a día seamos mejores seres humanos. Y que dentro de esa burbuja de protección esté también la Santísima Trinidad. Séllala con el lazo dorado de tu manto sagrado y que la sangre de Cristo nos cubra desde la cabeza hasta la planta de los pies. San Miguel a nuestra derecha, San Gabriel a nuestra izquierda, San Rafael el ángel de la guarda detrás de nosotros y Jesús y María delante de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, comencemos. Hoy tenemos tres buenas lecturas, tres grandes lecturas. Una del Éxodo, diciendo así, capítulo 19, versículo del 1 al 6. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Después de salir de Rendil, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí mismo, frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas, pues han sido lo que yo hice con los egipcios. Y como los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, acuérdense que por algo escogió Dios a su pueblo. En este caso fue el pueblo de Israel, aunque el mismo pueblo de Israel fue el que condenó a su hijo a muerte con los romanos. Pero aquí está claro, pueblo es el que sigue a un líder. Yo pueda que no haya nacido en Israel, como lo he dicho en otros videos, pero tengo un líder que es ese líder propio del pueblo de Israel, que es Dios, que es la Santísima Trinidad, aunque Israel no reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, lo reconoce como un profeta más que vino y que murió por nosotros y que como otros profetas resucitó y fue al cielo. Para nosotros no, porque en la Biblia está claro que dice: el Padre en mí y yo en el Padre, o sea, son uno solo, y el Espíritu Santo en mí y yo en el Padre, o sea,
Todos tres están en un mismo lugar, ya sea formando un triángulo, sea formando un solo punto, como lo quieran ver, pero los tres son un solo Dios verdadero. Frase a resaltar. Dice, ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios. ¿Se acuerdan? Abrió el mar rojo, todas esas cosas. Y cómo los he traído ustedes, que esta fue la parte que más me gustó, a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Acuérdense que hay un pájaro que se atreve a atacar al águila, pero para el águila es como insignificante, porque el águila es más inteligente. ¿Qué hace el águila? El águila comienza a subir y a subir y a subir y a subir, y este pájaro, en su afán de acabar con el águila, que es lo que quiere hacer el reino de la oscuridad con Dios, se le olvida hacia dónde éste lo está llevando. Y cuando llegan a cierto punto, arriba, que ya no hay casi oxígeno, pero para el águila no sé qué le pasa porque no le afecta, este pájaro muere por falta de oxígeno. Si nosotros estamos por encima de las alas del águila, quiere decir que Dios nos tiene una condición especial a los que nos queremos subir a esas alas de ese águila que es Dios. ¿Y cuál es la condición especial? Que no nos afecte ni siquiera la falta de oxígeno. Estoy hablando de algo material y espiritual, no solamente material. Estoy hablando de que si estamos por encima de los límites que Dios nos pone, y ahorita más adelante lo vamos a ver en el Evangelio, queremos decir que somos un pueblo elegido por Dios. Sigamos con la segunda lectura. La segunda lectura es de Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 5, versículo del 6 al 11. Dice, pues cuanto nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los malos. Wow. Cristo debidamente a su tiempo murió por los malos. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por una persona verdaderamente buena. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, libres ya de culpa mediante la muerte de Cristo, con mayor razón, seremos librados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos puso en paz consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos en paz con Él. Y no solo esto, sino que también nos alegremos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos llegado a tener paz con Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay algo que yo quiero resaltar mucho, y es esta frase. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos. Por eso es que cuando Cristo resucita comienza el cielo a llenarse de almas que ya venían del purgatorio, que habían purgado sus penas y que Cristo sana y salva. Dice, a su debido tiempo murió por los malos. Wow. ¿Tú serías capaz de dar la vida de tu hijo por alguien que es malo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tú serías capaz de dar la vida de tu hijo por alguien que no la va a valorar? O sea, por ejemplo, que tú cedes el corazón de tu hijo para que otra persona viva. Y esa persona, en vez de valorar que le dieron una segunda oportunidad, se pone a tomar Red Bull, a meter droga, a consumir alcohol, a tener una vida de sexo desenfrenada que se le puede pegar cualquier enfermedad. A eso me refiero, a que no va a valorar
el sacrificio que tú estás haciendo. Eso somos nosotros los cristianos. Y todos los seres, perdón, de la humanidad. Tercera pregunta. ¿Tú serías capaz de entregar a la vida de tu hijo, que es puro, impoluto y que nunca ha tenido pecado, por los descendientes de alguien que quiso imitarte a ti o quiso ser igual a ti? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos cada vez que vayamos a pecar, cada vez que vayamos a sucumbir a la tentación del pecado. ¿Por qué? Porque Dios mandó a su Hijo por la salvación de todos. Pero aquí quiero hacer un alto. Porque si leemos esto, nos relajamos. Dice, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por una persona verdaderamente buena. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, dice, éramos. Nosotros éramos. A ver. Éramos porque nos bautizamos. En el verdadero bautismo, que es el de la Iglesia Católica, ya tú pasas a ser hijo de Dios. El problema no es que seas hijo de Dios. El problema es que te mantengas como hijo de Dios. Nosotros éramos pecadores. Cuando a ti te bautizan, en ese momento ya los niños no son pecadores. Son almas limpias y puras mediante el bautismo. Por eso es que no tenemos que esperar 10, 15, 30 años para bautizarnos y que ya como el verdadero bautismo. No. Cuando ya el niño comienza a absorber las cosas del mundo, comienza y se vuelve otra vez a ser un pecador. Ojo, hermanos. Ojo, que mucha gente, porque lee esta palabra, cree que ya puede hacer lo que quiera, porque como Jesús murió por nosotros, ya no somos pecadores. No, hermanos. Lo siento extremadamente en el alma, pero tú sigues siendo un pecador si te alejas de los caminos de Dios. Seguimos, porque yo, aunque quiero buscar a Dios, aunque necesito buscar a Dios, aunque deseo buscar a Dios, siempre estoy pecando. Y miren que el Espíritu Santo me puso, Rafa, di la verdad, ¿por qué no hiciste el video? Sí, váyase, llámese cansancio, llámese lo que sea. No saqué el tiempo, porque es que mi compromiso es en el tiempo de mi descanso. Mi compromiso no es en el tiempo de mi trabajo, porque yo en ningún momento me he dicho, deja de trabajar, que yo voy a hacer que te sostengas, por lo que sea, por las donaciones. No. Él no me ha dicho en ningún momento eso. Él a mí me ha dicho, hazle este video. Él no me dijo, deja de trabajar y dedícate a mí. No. Comienza haciendo estos videos. Igual se lo pido a él, de que el día que yo me entregue totalmente a él, a predicar su palabra, yo no tenga necesidad de pedir ni diezmos, ni limosnas, ni ofrendas, ni nada de eso. Porque yo no quiero que digan, mira, ahora se está enriqueciendo de Dios, está lucrando de Dios, dejó de trabajar para vivir sabroso predicando la palabra de Dios. No quiero que digan eso. Que bueno, que me quieran comprar unos tiquetes para ir a predicar a una parte, ok, ya eso es diferente. Pero yo no quiero que la comida que yo necesite diariamente, que pagar mi energía, mi agua, la cuota de mi casa o lo que sea, tenga que salir de las personas que están recibiendo algo de mí. Y ahora vamos a ver en la segunda lectura. Dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora somos libres ya de culpa mediante la muerte de Cristo. Con mayor razón seremos librados del castigo final por medio de Él. Seremos librados del castigo final por medio de Él. Porque la Virgen María nos lleva a Él y Él nos lleva al Padre. Pero si cuando nosotros hacemos la primera y última comunión, porque ahora se llama así, tristemente, y comenzamos a conocer noviecita y comenzamos a conocer la vida y comenzamos a conocer el ron y las drogas y toda esa serie de tipo de cosas que después tú no te puedes soltar, estás viviendo en pecado. Entonces, ya no tienes a Dios como centro de tu vida, ni a Jesús como centro de tu vida, ni a la Virgen como ayudante de Jesús. ¿Qué va a pasar? Vas a vivir una vida de pecado. ¿Qué va a pasar? Vas a morir en el pecado. Vean, Jesús está triste.
Jesús está llorando, hermanos. La Virgen María está llorando, hermanos, porque parece... ¿A ustedes han visto los camiones de basura cuando van a los basureros que están súper llenos y levantan eso y comienzan a sacar la basura y hay un camión al lado del otro? Así están las almas hoy en día cayendo al infierno, hermano. Ni siquiera al purgatorio, al infierno, hermano. Y al cielo va 1 o 2 al año. Hermano, se están perdiendo las almas. Y cuando ya tú caes en el infierno, hermano, de ahí no te saca ni mandrake. A menos que Dios tenga un alto misericordioso, se apiade de ti y Él disponga a hacerlo. Pero ya eso sí no está en mí. O sea, yo predico lo que dice la Biblia. Si vas al infierno, ahí te quedaste. Judas Iscariote todavía, dicen las personas que Dios le ha permitido por fuera ver el infierno, que se oyen los lamentos, porque 3 veces en la hora de la pasión se lo prediqué. 3 veces les mostré donde Judas Iscariote tuvo oportunidad de retractarse de lo que hizo a Jesús y no lo hizo. Porque si Dios cuando todavía éramos sus enemigos nos puso en paz consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida. Por su vida. Vivir en la vida de Él. Ahora que ya estamos en paz con Él. O sea, cuando somos bautizados, estamos en paz con Él. ¿Por qué creen que Carlos Acutis se salvó? ¿Por qué creen que Carlos Acutis se fue directo al cielo? Porque Carlos Acutis nunca vio las cosas que los jóvenes ven o las cosas que los jóvenes hacen. Él se dedicó a ir a su misa diaria y ayudar a la gente. Ya. Y a hacer una investigación sobre los milagros eucarísticos, que hoy en día la están paseando por el mundo mostrando los milagros eucarísticos, basado en lo que quiso hacer Carlos Acutis, que no lo terminó de hacer, pero sí avanzó muchísimo. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos llegado a tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque Él dejó instaurado el Santísimo Sacramento de la reconciliación o de la confesión. Cada vez que nosotros nos confesamos, entramos en paz con Dios. Comemos del cuerpo de su Hijo y de la sangre de su Hijo, pero lastimosamente caemos otra vez en el pecado. Por eso es que nosotros no nos podemos alejar de Dios. Porque si nos alejamos de Dios, caemos en el pecado y nos quedamos allí. Mediante el proceso de la reconciliación o confesión, salimos del pecado por lo menos una vez más. Evangelio. San Mateo, capítulo 9, versículo del 36 a terminar, y luego del 10, del 1 hasta el 8. Dice: al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Otras Biblias lo traducen como la mies es mucha y los que la recogen son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Jesús llamó a sus 12 apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro. Nuevamente Simón de primero. Y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entres en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo.
Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos tres grandes partes en este evangelio. Tres. Porque de Jesús tiene compasión de la gente hay una parte, Jesús acoge a sus discípulos es otra, y Jesús envía a los discípulos a anunciar el reino de Dios es otra. Tres grandes mensajes. Jesús tiene compasión de la gente. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban angustiados y desvalidos. ¿Cómo es nuestra vida cuando no estamos con Dios? Rafa, pero yo veo que Elon Musk vive en su mansión de la puerta para afuera. Acuérdense que hoy en día las redes se han encargado de que demostrar lo que la gente quiere ver. Shakira supuestamente no era feliz. Este actor que se suicidó, Robin Williams, no era feliz. Y así puedo decir mucha gente. Mucha gente. Lo que pasa es que aquí en el momento se me escapan. Rafa, pero yo veo mucha gente que murió feliz siendo mala. ¿Quién? Muéstramelo. Muéstramelo. Si tú haces un comentario aquí en donde esté una sola persona mala, muriendo de viejo y feliz, te acepto la validez. Y bueno, como todas las reglas, tendrá su excepción. Pero del resto, los criminales, a la cárcel o muertos. Las personas malas sufren enfermedades cuando viejas. Las personas que no llevan buenos pasos mueren jóvenes. Un buen balance es morir de cierta edad, ya viendo si tuviste hijos, que tus hijos están realizados, pero además viendo que dejaste huella en esta tierra espiritualmente. De paso, les doy un feliz Día del Padre a todos esos padres y ojo, a esas madres que son padres. A mi hermana Erika y a mi hermana Liliana, que les ha tocado los dos roles fuertemente, sobre todo porque tienen hijos varones. Les mando un gran abrazo y que Dios los bendiga. A mí fui padre, pero más padre de banco que cualquier cosa porque no me pude levantar con mis hijas. Por lo que haya sido, por mis errores, por los errores de sus madres, no me interesa. Hoy en día le pedí perdón a Dios ya por eso, pero por lo menos tengo muchos hijos espiritualmente y sigo jugando un rol de padre. Sigamos con la parte de Jesús tiene compasión por sus hijos. Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. ¿Cómo aplico yo eso a él hoy? Cada vez hay más gente en la tierra. Y la tierra está hecha para aguantar muchos más gentes. El problema es que cada vez hay menos personas que quieren por lo menos ayudar un poco en la edificación del reino del cielo. Cada vez hay menos curas porque ustedes saben que con estas nuevas tonterías de la letra del abecedario hay menos familias y al haber menos familias hay menos posibilidades de curas o bueno, menos familias normales. Lo que creó Dios para mí es lo normal. Lo que el hombre predica para mí es anormal. Los valores de Dios para mí son normales. Los valores del hombre para mí no son normales. Los antivalores de Dios para mí son antivalores. Los antivalores del hombre para el hombre son valores ahora. Para mí no. Yo me rijo por la ley de Dios, lo que me enseñó Dios, lo que me mandó Dios. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Únete aquí. Envía este video a muchas personas que creen tú que lo pueden estar necesitando en este momento, porque están atravesando problemas, situaciones y circunstancias. Pero recuérdale que este video no es para besitos y abrazos. Este video es para zarandear a las personas que necesitan un zarandeo y un reseteo en su vida espiritual para que puedan buscar el reino de Dios. Aquí no estamos para pechichar y para consentir. Las pechichadas y las consentidas son acá, aparte cuando tú me llames a una consejería espiritual. Te consentiré, te pechicharé y te diré que Dios tiene mucho para darte y mucho para ofrecerte en su amor.
pero debo predicar lo que dice día a día la palabra de Dios. Jesús escoge a sus 12. Jesús llamó a los 12 discípulos y le dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Detengámonos en esa primera parte. Jesús llamó a 12 discípulos, hombres. No soy machista. Por eso es que la iglesia se mantiene en que los que tiene que llamar son seminaristas. Así como la hermana de María, que quiso ayudar a Dios, y su otra hermana se mantuvo en los quehaceres de la casa. Hay dos tipos de mujeres: las mujeres que apoyan la obra de los discípulos y las mujeres que se casan y mantienen familias. Les dio autoridad para expulsar a espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Ahí es donde yo digo, porque hoy en día creemos más en los médicos que en los poderes de Dios, que en aquel que viene enviado de Dios para sanar no solo dolencias espirituales, sino dolencias corporales. Dios le dio ese poder a sus discípulos y le dijo: vayan. Y no solamente allí, acuérdense de que más adelantico dicen: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios, y ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. No solamente se queda en la sanidad espiritual y mental, va más allá de que si alguien muere, tú puedes tener el poder en el nombre de Cristo Jesús y con el nombre de Él de resucitarlo. La lepra viene siendo esa persona que ya está cundida en el pecado, está vuelta a nada en la droga. Tú puedes coger y orar por un drogadicto y ser libre y sano de esa maldición y de ese flagelo. Una persona que esté enviciada en el juego de mesa, en el juego de azar, en el póker, en creer en la suerte, lo mismo puedes coger y liberarlo de ahí. El que esté embebido en la parte sexual, en los despropósitos sexuales, en las locuras y libertinas de este mundo, tú también lo puedes azotar. ¿Y cómo lo haces? Con oración. ¿Cómo lo haces? Apoyándote en el Santo Rosario. ¿Cómo lo haces? Creyendo que Dios te dio ese poder a ti. Vayan por el mundo predicando mi evangelio. Después de escoger a los 12 discípulos, vean nuevamente, el primero que nombra es a Pedro y el último que nombra es a Judas Iscariote. ¿Por qué serán? Por algo será. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos. No vayan a las regiones de los paganos. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene el suficiente conocimiento y arraigo puede terminar cayendo en ser pagano. Católico ignorante, futuro protestante. Mucha gente se las quiere tirar de católico, y cuando llega a una iglesia cristiana, hasta los mismos, ¿cómo es que se llaman estos? Los ayudantes de los padres. Los niños, los monaguillos, los diáconos, los han convencido y se los han llevado para la iglesia cristiana. Hermano, si tú no tienes buenas bases, no te pongas a estar jugando a ser el héroe, porque puedes salir quemado. Dice: no entren en los pueblos de Samaria, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea, comienza por el pueblo que por lo menos ya conoce algo. Tú no te vayas a nadar totalmente contra la corriente. Vete primero a las aguas mansas en donde puedas flotar, recuperar fuerzas, y cuando ya tengas suficientes fuerzas, entonces sí entra a la parte brava del río. Mientras tanto, no juegues con candela, hermano. Puedes salir quemado. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Falta la segunda venida de Jesús. Yo no sabía, hoy lo leí, según las costumbres de esa época, los esclavos cogían y le ponían un mantelito doblado a el amo para cuando fuera a comer, para que se limpiara boca, manos y barba. Acuérdense que en ese entonces se usaba mucho la barba larga.
Pero acuérdense que Jesús lo único que dejó doblado en su sepulcro fue el pañuelito que tapaba su cara. El resto dice que Pedro entró y encontró la sábana santa tirada en el suelo. Pero dicen que el pañuelo lo encontraron doblado. Según la tradición judía, cuando ya el amo sabía o quería mostrar que se podían llevar los platos y el pañuelito a lavar, el pañuelo lo doblaba así, lo emburuñaba y lo tiraba allí. Pero cuando doblaba el pañuelo y lo ponía a un lado, era señal de que iba a regresar. Jesús dejó el pañuelo doblado porque va a regresar, va a tener una segunda venida a esta tierra. Va a tener una venida en la cual aspiramos nosotros, los que estamos tratando de mantenernos, que nos lleve a la santa gloria de su Padre. De verdad, hermanos, espero y aspiro a que todos vivamos felices en armonía desde ahora, para cuando Dios venga por medio de su Hijo Jesús, no demos una mala vista de lo que nos dejamos llevar por este mundo, de lo que dejamos mantener en este mundo las cosas malas. Dios te bendiga, que tengas un gran domingo, hermano. Ve a tu misa, confiésate y comulga. El cuerpo de Dios es quien nos acerca cada día más a Dios. Un abrazo, bendiciones y que Dios los bendiga.